Antes de iniciar a ubicar puntos en un plano cartesiano, necesitamos saber qué es el plano cartesiano. El plano cartesiano o ejes cartesianos es un plano de dos dimensiones, el cual está conformado por dos rectas, una recta vertical y otra horizontal. Estas rectas tienen nombres. La recta horizontal se le conoce como eje de las abscisas o también eje X. A la recta vertical se le conoce como eje de las ordenadas o también eje Y. También debemos de tener en cuenta que el plano cartesiano está dividido en cuadrantes. El primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Más adelante, cuando estemos ubicando puntos, vamos a ver sus diferencias. De la misma manera, debemos de tomar en cuenta que el plano cartesiano está conformado por números positivos como negativos. Primero, ubiquémonos en el eje X, es decir, el horizontal, hacia la derecha del origen del punto del centro, es decir, los números que estén para acá, aquí habrán números positivos. Para la izquierda del punto habrán números negativos. Lo mismo en el eje Y. Los números que estén arriba del centro van a ser positivos y los que estén abajo del origen van a ser negativos. Ya que conocemos el plano cartesiano, hablemos de la estructura de un par ordenado. Un par ordenado es lo que yo necesito para ubicarlo en el plano cartesiano. El par ordenado estaba de la forma una letra mayúscula, por ejemplo P, y paréntesis. El par ordenado va a tener paréntesis y una coma. En el par ordenado habrán dos números. El número que está antes de la coma pertenecerá al eje X y el que está después de la coma va a pertenecer al eje Y. Ya que conocemos la estructura del par ordenado, veamos nuestro primer par ordenado. No les he comentado sobre el origen. El origen es el punto donde se intersecan ambas rectas, la recta horizontal y vertical. Se le llama origen y el origen siempre va a tener la coordenada o los números 0, 0. Este es nuestro primer par ordenado y va a estar ubicado en el puro centro, es decir, en la intersección de ambas rectas. Ya que conocemos la estructura de este, vamos a ubicar otros puntos. Ubiquemos los siguientes pares ordenados en este plano cartesiano. Ok, tenemos el punto A. El punto A está conformado por los números 2 y 4, es decir, el par ordenado 2,4. Recordemos, en el par ordenado, que el primer número pertenece al eje X y el segundo número al eje Y. Es decir, que el 2 va a pertenecer al eje X y el 4 va a pertenecer al eje Y. Primero busquemos al número 2 en el eje X. El eje X es el eje que es horizontal, es decir, este eje de aquí. Busquemos dónde está el 2. El 2 va a estar ubicado aquí. No puede ser este número, ¿por qué? Porque es negativo, es menos 2. Entonces, el 2. El 2 se encuentra ubicado aquí. Ahora vamos a ubicar al número 4. El número 4 tiene que estar en el eje Y, es decir, el eje que es vertical. El 4 se encuentra aquí. Ahora, ya encontré los números, pero ¿dónde estará ubicado ese par ordenado? Para yo ubicar ese punto necesito conectar estos números. Necesito conectar el 2 y el 4. ¿Cómo los voy a conectar? Bueno, voy a partir desde el 2. Como el 4 está más arriba que el 2, voy a empezar haciendo líneas. Y desde el 4 también voy a hacer líneas. Vemos que aquí es donde se intersecan ambas líneas. Es decir, aquí va a estar ubicado el punto A.
esta va a ser la coordenada 2,4. Vamos con el par ordenado B. El par ordenado B va a estar en -1 en X y 2 en Y. Primero ubiquemos el -1 en el eje X. El -1 en el eje X va a estar aquí. Y el 2 en el eje Y va a estar aquí. Entonces vamos a unirlos. Como el -1 está abajo del 2, voy a empezar a subir. Y vemos que aquí está el 2. Entonces el par ordenado B va a estar en ese punto. Ya se encuentra ubicado. Vamos con la coordenada o el par ordenado C. Vemos que -3 va a pertenecer a X y -1 va a pertenecer a Y. Voy a buscar -3 en el eje X. El eje X es el horizontal. -3 en el eje X se encuentra aquí. Y -1 en el eje Y se encuentra aquí porque es negativo. Vamos a unir esos puntos. Esos puntos se van a encontrar exactamente aquí. Es decir, que aquí va a estar la coordenada o el punto C. Vamos con el par ordenado D o el punto D. El punto D se encuentra conformado por 4 en X y -1 en Y. Ubiquemos el 4 en el eje X. En el eje X se encuentra aquí. Y el -1 en el eje Y se encuentra aquí. Vamos a unirlos. Vamos a buscar al 4. Y lo encontramos aquí. No puedo hacer líneas para la izquierda. ¿Por qué? Porque nunca me encontraría con el 4. Por eso es que hago líneas hacia la derecha. Vemos que aquí, en este punto de aquí, va a estar ubicado el punto D, es decir, la coordenada 4, -1, el punto D. Para finalizar, veamos este punto, el punto E. El punto E va a estar conformado por 3 en X y 0 en Y. Aquí hay un caso particular. Vean que no tenemos, bueno, tenemos 0 en el eje Y. Vamos a ver cómo haríamos en esa situación. Primero ubicamos el 3 en el eje X. El 3 en el eje X se encuentra aquí. Y el 0 en el eje Y, si es 0, va a estar aquí, exactamente en el origen. Es decir, que no voy a subir ni voy a bajar. Por lo tanto, me voy a quedar en el 3. ¿Por qué en el 3? Porque es lo que me indicaba este punto. Como aquí hay 0, no tengo que hacer absolutamente nada más. Solo voy a ubicar ese punto. Aquí va a estar ubicado el punto E. Para que les quede más claro, vamos a agregar un nuevo par ordenado. Por ejemplo, 0,6. 0,6 ubicamos el 0 en el eje X y el 6 en el Y. 0 en el eje X va a estar en el origen, va a estar aquí. Y 6 en el eje Y, busco el número 6 en el eje Y y va a estar aquí. Es decir, que me voy a quedar donde esté el número. El 0 lo voy a prácticamente que omitir. Entonces, esta va a ser la coordenada F.